Paciente varón de 51 años. Paciente varón de 51 años de edad, nacido y residente en Ambato, católico, instrucción superior, ocupación arquitecto. Motivo de consulta, dolor en hipocondrio derecho. Enfermedad actual, paciente indica que hace 48 horas, luego de la ingesta de fritada, presenta dolor tipo cólico, localizado en hipocondrio derecho. Intensidad 8/10, que se irradia a epigastrio. Permanece por el lapso de unos 2 minutos y desaparece, luego que cede el cuadro por la ingesta de antiespasmódicos o con la respiración profunda siente la sensación de pesantez en hipocondrio derecho y llanura epigástrica. Este cuadro ha presentado por unas 4 ocasiones, que se resuelve en un periodo de 2 horas, por lo que no busca ayuda anteriormente, pero este último cuadro es muy intenso, por lo que acude al hospital para su manejo. Revisión de aparatos y sistemas gastrointestinal. Toda esta sintomatología gastrointestinal es crónica, lo viene presentando desde hace unos 4 años, inicialmente de leve intensidad que se ha ido incrementando en el último tiempo, ictericia, coluria o acolia. Sensación de pesantez en epigastrio y mesogastrio, luego de la ingesta de comida copiosa, por lo que últimamente ha disminuido su ingesta. En ocasiones siente la sensación de distensión abdominal, acompañado con meteorismo y flatulencia, por lo que se ha desparasitado y toma esporádicamente enzimas digestivas, con lo que mejora el cuadro. Prefiere estreñimiento, en ocasiones se realiza cada 4 o 5 días, se automedica, toma laxantes o ingiere mayor cantidad de líquidos y fibra. En cuanto a lo cardiológico, dolor precordial por 2 ocasiones, con sensación de angustia hace 1 año, de moderada intensidad 5/10, nace en región precordial, se irradia a epigastrio y a región del cuello, no se acompaña de ninguna sintomatología. Antecedentes personales, apendicectomía a los 20 años, colecistectomizado a los 25 años de edad, no sabe por qué, pero indica que en esa ocasión se puso ictérico y luego de la cirugía su cuadro se resolvió totalmente y ha mantenido una vida normal. Antecedentes familiares, madre fallece con patología hepática que desconoce, padre hipertenso controlado y también presenta hiperplasia prostática benigna, resuelta con cárdura 2 miligramos, que toma crónicamente. Hábitos, ninguno de importancia para el caso. Vive normalmente, tiene un buen ingreso económico. El examen físico de ingreso es tensión arterial 100/60, frecuencia cardíaca 60 por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto. Piel de aspecto normal, no hay ictericia, no adenopatías periféricas, cardiopulmonar normal, abdomen normal, no se realiza tacto rectal y extremidades normales. En cuanto a la lista de problemas, tenemos signos y síntomas. En los síntomas, dolor hipocondrio derecho, pesantez en hipocondrio derecho y llanura epigástrica, pesantez en epigastrio y mesogastrio luego de la ingesta copiosa, estreñimiento porque hace deposiciones cada 4 a 5 días, dolor precordial en 2 ocasiones, sensación de angustia. Signos, meteorismo, flatulencia e hipotensión leve. Antecedentes, apendicectomizado a los 20 años y colecistectomizado a los 25 años. El dolor, sabemos que tenemos 3 tipos de dolor, el visceral, el somático, el referido. El dolor visceral se origina en órganos abdominales que son cubiertos por el peritoneo visceral. Los receptores dolorosos se ubican en la pared muscular de las vísceras huecas y la cápsula de los órganos macizos. El estímulo es transmitido por las vías aferentes viscerales junto con los nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal. Aquí puede presentarse en una obstrucción del intestino delgado, hepatitis, pancreatitis, trombosis mesentérica, apendicitis o colecistitis. Generalmente este es un dolor sordo, mal localizado y puede percibirse a distancia de la víscera afectada. Con frecuencia se ubica en la línea media porque aquí ingresan ingresan en la médula espinal las fibras nerviosas bilaterales.
Entonces, el dolor se presenta en el hipocondrio derecho y aquí puede localizarse en las siguientes vísceras, que puede ser el lóbulo hepático derecho, vesícula y vía biliar, polo superior del riñón derecho, ángulo hepático del colon o la glándula suprarrenal derecha. También tenemos el dolor somático y este se genera en el peritoneo parietal generalmente al que inervan fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos de D7 a L1. El estímulo es inflamatorio, puede ser bacteriano, por ejemplo en la peritonitis, o químico, por el jugo gástrico. Se da por espasmo reflejo de la musculatura del abdomen, se localiza en el sitio de lesión y se agudiza con los movimientos. El dolor. Las principales patologías de diagnóstico diferencial son la colecistitis, la colelitiasis, la hepatitis aguda, la ruptura de un tumor hepático, puede ser un adenoma, síndrome de Budd-Chiari, enfermedad veno-oclusiva, síndrome de Fish-Curtis, perihepatitis por clamidia o Neisseria gonorrea, congestión hepática, úlcera duodenal perforada, pielonefritis aguda, cólico nefrítico derecho, apendicitis retrocecal, distensión por gases del ángulo hepático del colon, intestino irritable, neumonía en lóbulo inferior derecho o por derrame pleural. Como sabemos, el dolor tipo cólico es un dolor que se produce en la víscera hueca porque existe una contracción intensa. La dispepsia. La dispepsia es un dolor o malestar que está localizado en el abdomen superior. Este es crónico o recurrente, de más de un mes de duración y generalmente se produce después de la ingesta. El Comité Roma 3 los clasifica en 3 características, que es una plenitud postprandial, saciedad precoz, o sea que come poquito y ya se llena, o un dolor o ardor epigástrico. En cuanto a la epidemiología, esta afecta generalmente al 20 a 40% de pacientes. El 40% de esto es de origen orgánico y puede presentarse como una úlcera gastroduodenal, o un 60% que es esencial, idiopática o no ulcerosa. En cuanto a la fisiopatología, se han establecido diferentes teorías, entre ellas que la mucosa puede estar mayormente sensible al ácido y, bueno, la intolerancia alimentaria, los trastornos motores, en esta que existe un retraso en la evocación gástrica o disminución de la motilidad del intestino delgado. También, según incidencia, se tiene que el 30 al 50% presenta gastritis por Helicobacter pylori. También pacientes que presentan trastorno psiquiátrico podría ser una somatización, porque en esos pacientes la secreción de ácido gástrico es normal. En cuanto al diagnóstico diferencial de la dispepsia, tenemos que dispepsia esencial idiopática no ulcerosa, úlcera péptica, cáncer de estómago, litiasis vesicular, pancreatitis crónica recidivante, cáncer de páncreas, parasitosis intestinal, lesión causada por antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, hierro, antibióticos. Ya. La constipación es también conocida como estreñimiento y esto se parte según la impresión del paciente, porque el paciente puede sentir que tiene alteraciones en la función intestinal al intentar evacuar el intestino. En cuanto a etiopatogenia, la defecación es un proceso que implica la propulsión de materia fecal a través del colon hasta el recto. Aquí tenemos 2 tipos, la aguda, la crónica y la crónica. La constipación aguda es benigna y autolimitada, se deben a cambios en la dieta o medicamentos. En cambio, la constipación crónica, la causa es funcional y la primaria está dividida en 3 subtipos, que son el tránsito normal, el tránsito lento o disfunción del piso pelviano. También puede ser extracolónica y esta es secundaria a enfermedades sistémicas o medicamentos. También los criterios de Roma 3 lo clasifican como la presencia de 2 o más de los siguientes criterios, por ejemplo, esfuerzo defecatorio en al menos el 25% de las deposiciones, heces duras en al menos el 25% de las deposiciones, sensación de evacuación incompleta en al menos el 25% de las deposiciones, sensación de obstrucción anal
o bloqueo anorrectal en al menos el 25% de las deposiciones, maniobras manuales para facilitar la defecación en al menos el 25% de las deposiciones y menos de 3 deposiciones a la semana. Como sabemos, el paciente defecaba cada 4 a 5 días. La presencia poco frecuente de heces sueltas sin empleo de laxantes. Ya, la constipación, la primaria, como les dije, era tránsito normal, tránsito colónico lento, disfunción del piso pelviano. La de tránsito normal es más común y no presenta patología demostrable. La de tránsito colónico lento es un trastorno idiopático de la motilidad colónica y se debe a un trastorno en los plexos mientéricos. La disfunción del piso pelviano, hay una incoordinación de los músculos del piso pelviano con una falla en la relajación de los músculos puborectales. En cuanto a la constipación secundaria, como les mencioné, era por hábitos dietéticos, por ejemplo, la baja ingesta de fibras y líquidos, la anorexia, fármacos, por ejemplo, de los opiáceos, anticolinérgicos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, los endocrinometabólicos, hipercalcemia, hipopotasemia, hipotiroidismo, embarazo, diabetes mellitus, insuficiencia renal, por alteraciones neurológicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, neuropatía autonómica, lesiones medulares, en enfermedades sistémicas y estructurales, cáncer de colon o recto, estenosis por isquemia, radioterapia o enfermedad diverticular, rectocele, fisura anal, absceso perianal, hemorroides trombosadas, entre otros. En cuanto a los posibles diagnósticos que yo determiné, fueron el síndrome post-colicistectomía, pancreatitis crónica, síndrome del intestino irritable, gastritis o ilioparalítico. Pero el que les voy a explicar, bueno, el diagnóstico que llegué es que es síndrome post-colicistectomía. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que existe en un porcentaje de 5 al 40% de los pacientes y que se caracteriza porque existen síntomas biliares que continúan o recidivan. En este caso serían recidivantes porque después de la colecistectomía el paciente dejó de tener esos síntomas. Este se presenta por dolor en el hipocondrio derecho, postprandial, no intenso, con sensación de peso a ese nivel. Diversos tipos de dispepsias, como presentaba el paciente, intolerancia a las comidas grasas porque comió fritado. Puede ser aerofagia, flatulencia, sensación de peso, hinchazón abdominal postprandial, como presentaba el paciente, pirosis, regurgitaciones, náuseas y vómitos. El 10% del cólico biliar se produce por el trastorno funcional estructural del esfínter de Oddi, que es este. En cuanto a los exámenes complementarios que yo le realizaría al paciente, es una ecografía abdominal y de tórax, un electroencefalograma, enzimas hepáticas y biometría hemática. Gracias. Ya. A ver, ¿qué opina Anthony? ¿Cuál fue su diagnóstico diferencial? Sí, básicamente yo también estaba diferenciando más entre eso, un síndrome post-colecistectomía, como ya habíamos hablado, con usted mismo, Doug, en clases anteriores. Había pacientes que recidivaban la formación de cálculos y estos más bien iban a obstruir la vía biliar. Recordemos que este paciente en esta ocasión ingirió grasas y prácticamente no las podía digerir y por eso se presentaban toda la sintomatología. Entonces yo le relacioné más con eso y con una pancreatitis aguda que se iba convirtiendo en una crónica. ¿Por qué? Porque también presentaba sintomatología referible a ese órgano. Sin embargo, a la final como que más determiné el síndrome post-colecistectomía porque el paciente había referido que ya le sacaron prácticamente la comer y a la final resultó que tenía síntomas que, como ya mencionó mi compañera, que en los síntomas de llenura, el dolor, que no era tan intenso como en los cuadros anteriores, pero que sin embargo eran síntomas que se presentarían en un síndrome de colelitiasis o colecistitis, pero que el paciente no podía tener. Entonces, a la final determiné es un síndrome post-colecistectomía por recidivancia de prácticamente la formación de los cálculos. Y los exámenes, ¿qué nomás recomendaría usted?
O sea, prácticamente enzimas hepáticas, enzimas pancreáticas. El dolor precordial también me llamó la atención en el paciente y sí, por la edad también le haría un electrocardiograma, pero más el dolor precordial lo asociaría prácticamente por la afección del órgano. Prácticamente estaría afectando los conductos pancreáticos al obstruirse la vía. El páncreas podría verse afectado también. John, ¿qué exámenes de radiología pediría usted? De radiología, a ver. Bueno, una ecografía abdominal. Ya. También, bueno, como tenía esos problemas a nivel un poco cardíaco, podríamos, no sé, aumentar a más del electrocardiograma, una eco de tórax también. Un eco de tórax. No. O una RX, perdón. Una RX de tórax es otra cosa. Perdón. No, pero hay como es un estudio que es básico que hay que hacer en este paciente, que es la colangioresonancia. Ana Castro. Ana, ¿qué leyó algo sobre lo que es la colangioresonancia? No, Doc, no he leído ese tema. Entonces, a ver, sí es una... ya habíamos analizado la vez anterior, creo que estábamos analizando cuando estábamos hablando sobre la colelitiasis y las patologías del árbol biliar. Ya habíamos topado la parte del síndrome coscolestetomía. Generalmente cuando se tiene largos periodos, los pacientes pueden desarrollar nuevamente cálculos a nivel de la vía biliar. Y cuando se tiene este paciente, por ejemplo, la dispepsia, el dolor precordial, recuerden, si ustedes se acuerdan del dolor precordial que teníamos y que estábamos viendo en había el diagnóstico diferencial también con infarto agudo de miocardio de cara inferior. Entonces, sí hay que tomar en cuenta por la edad, como dice Anthony, si vale la pena también pensar que puede ser una cardiopatía, pero hay que hacer estudios, ¿no? La colangioresonancia nos va a poder ayudar y determinar si este paciente tiene o no tiene. Al final también la prueba bilirrubinas es muy importante. Daniela, ¿por qué sería importantes bilirrubinas? Por la función del hígado y la vía biliar. Ya. ¿Pero qué empezaría a encontrar aquí? ¿Qué bilirrubina estaría aumentada? A expensas de la directa. La directa, claro, porque es una causa de tipo obstructivo, entonces es importante como tener en claro esa situación. Y Kevin, si tuviéramos, ¿usted pediría fosfatasa alcalina en esos pacientes? No se le escucha. Está apagado. Ahí sí se me escucha. Ahí sí, ajá. Ya, a estos pacientes, sí, a ver, la fosfatasa alcalina, sí le pediría. Por, Porque son partes para diagnosticar si hay un daño a nivel de hígado o, bueno, más aparte ya a nivel de huesos, pero está presente en el hígado la fosfatasa alcalina. ya, entonces hay un hígado medio maluco, la parte, ya. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo con este paciente, ¿no? Aquí tenemos que fue sacada la vesícula y que comienza con dolor. Entonces, acá, por ejemplo, usted ve acá que era todavía la parte de la vía biliar. Entonces, acá los síndromes e inclusive en los síndromes post-colestetomía, usted puede tener hacer una una nueva vesícula biliar. Se precipita porque la base fisiopatológica del cálculo, por ejemplo, es
las comidas grasosas, y hay una predisposición también para hacer cálculos de la persona, mucho más en las mujeres que en los hombres. Y siempre una de las cosas que les he recomendado siempre es que deben desayunar, porque al final vamos a terminar haciendo cálculos si no hacemos una contracción de la vesícula. En los exámenes, por ejemplo, cuando dice niega coluria, niega colia, lo que nos está diciendo es que no hay signos de obstrucción, y eso quizás también desorienta, porque generalmente cuando tenemos este tipo de patología, una coledocolitis, aquí sería una coledocolitis. Entonces, cuando tenemos aquí esta obstrucción, entonces vamos a tener la acolia y la coluria, pero también pueden actuar como válvula este cálculo y tener el paso, ¿no? Y evitar esa cosa molesta. ¿Cuáles son los exámenes? Por ejemplo, los exámenes, el principal, como dijo, es las bilirrubinas totales, ¿no? Bilirrubina total y parcial. Sabemos de que la parte de la bilirrubina, valores normales, es hasta 1. Un 80% es la directa y un 20% es la indirecta. Entonces puede haber bilirrubina total 1, indirecta 8 y directa 2, 0,20. Entonces, pero en los cuadros obstructivos va a incrementarse la bilirrubina directa. Otra de las cosas que también es importante, y por eso venía la pregunta, es solicitar fosfatasa alcalina. Porque la fosfatasa alcalina es un marcador de sufrimiento de la vía biliar. Entonces, cuando tenemos coledocolitiasis, cuando tenemos algún proceso que está produciendo un proceso inflamatorio de la vía biliar, usted puede tener un incremento de fosfatasa alcalina. Ese es un término que es muy importante. Cuando hay incremento de las dos bilirrubinas, tanto indirecta como directa, esto se llama colestasis. Colestasis, o sea, es un incremento de la bilirrubina directa e indirecta. Pero también, como les decía el día martes, que cuando se obstruye el uréter, por ejemplo, normalmente tenemos bacterias, pero también en la vía biliar también hay bacterias. Entonces, si a todo este cuadro obstructivo comienza a presentar fiebre, el síntoma fiebre, estamos en como se llama, una colangitis. Colangitis. ¿Ya? Y claro, esta colangitis sí esta colangitis puede producir un proceso infeccioso que va a ir a dar una afectación hepática. O sea, aquí va a subir 3 enzimas, la TGO, la TGP y la gamma GGT. Entonces ahí, todo este componente, estamos hablando de colestasis. Bien lento escribir, ya. Colestasis, ¿ya? Entonces, en este paciente no hay más que pensar que es un proceso de un síndrome colestectomía, y el estudio que nos va a ayudar es todo esto. La ecografía también es importante, ¿no? La ecografía también es importante porque eso no me va a permitir a mí valorar el tamaño de la vía biliar. Y también, como dijo su compañero, una placa de tórax también puede ser factible. ¿Por qué? Porque cuando hay una colestasis hay un proceso inflamatorio de la vesícula, del hígado, y esto también puede dar derrames pleurales. Mucho más cuando usted ya tiene un proceso de tipo infeccioso. Entonces va ascendiendo el problema. La ecografía, y cuando los pacientes, el tamaño, es muy importante saber el tamaño de
de la vía biliar. El tamaño de la vía biliar es, en una persona normal con vesícula, es hasta 7 milímetros. En una persona que se hace una colestetomía y es hasta 10 milímetros. Pasado esos 10 milímetros, usted tiene que sospechar de que puede haber cálculos en la vía biliar. Y la única forma para valorar muy bien la vía biliar se llama la colangioresonancia. Colangioresonancia. Entonces eso nos permite dibujar bien la vía biliar y podemos encontrar. Y el tratamiento cuando se tiene estos síndromes, sí, tiene que hacerse lo que se llama la RCP, la colangioendoscópica retrógrada. ¿Qué es esto? Ingresar a través de la vía de la boca, como que fuera a hacerse una endoscopia digestiva alta, se canaliza el esfínter de Oddi y se introduce un medio de contraste para valorar la vía, el colédoco, y si se encuentran ahí se utiliza una pinza o se cepre la colangiopancreático endoscópica retrógrada, que es diagnóstica y es de tratamiento, porque puede sacar el cálculo, pero también puede hacer una papilotomía, rompe la papila para poder. Hoy hay especialistas en este campo y se puede diagnosticar, se puede tratar mucho, y por eso el paciente también se cura, ¿no? Muy bien. A ver, vamos, tenemos otro, ahora quiero hablarles como es un poco sobre un capítulo que nos falta todavía de conversar. Yo creo que vamos a quedar en estos 5 casos. Lo importante es haber analizado el dolor abdominal, la dispepsia, el estreñimiento, la constipación, la diarrea, la hematemesis, la proctorragia, los síntomas que a mí me van a dar alguna causa a nivel gastrointestinal. También ya el ciclo anterior, la clase anterior, ya estábamos ingresando a evaluar el cólico nefrítico, que es una de las patologías más frecuentes de la emergencia en el paciente y también a nivel de los hospitales. Ahora quiero hablar sobre 2 cosas en la parte renal. Acá tengo un caso, ¿sí? En donde vamos viendo como este es un paciente varón de 26 años de edad, sufrió una lesión por aplastamiento importante en la extremidad superior derecha mientras trabajaba en la construcción. Se le trasladó a urgencias encontrando múltiples fracturas de húmero y cúbito. Se realiza reconstrucción con la colocación de clavos y recibe antibióticos de amplio espectro. En el perioperatorio, la atención permanece normal durante la hospitalización. Al segundo día, en los estudios de rutina, encuentran que hay un incremento importante de la creatinina de 0.8 a 1.9 y el gasto urinario disminuye en 20 milímetros de mercurio. Entonces acá, cuando usted está enfocándose en esta parte, voy a escoger acá, tenemos, puedes regresar acá, ya, exacto. Entonces, cuando estamos evaluando la parte de renal, va a ser aquí un riñón, sí. Ya, vamos a hacer ahí, hagamos acá. Disculparán que no está tan, parece ya con hidronefrosis ahí. Bueno, entonces más o menos así. Ya, entonces, cuando estamos ahí, siempre en la semiología del aparato renal, usted
normalmente yo les divido en 3 partes. Si acá, así más o menos, ya desde un punto de vista semiológico, dividimos en 3 partes. Entonces, ¿cuáles son los síntomas y signos que a mí me va a presentar estas diferentes partes? Entonces, vamos a tener la parte superior, ¿ya? Aquí, ¿qué elementos nomás tengo yo? Tengo la estructura principal que es el glomérulo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la función del glomérulo. Pues aquí es muy importante conocer esto. ¿Y cuáles son los síntomas que a mí me van a dar en este sitio? Por ejemplo, ¿cuál es uno de los sitios? Uno que es, ¿qué hace el riñón? Principalmente es un filtrador de la orina, ¿sí? Entonces vamos a tener patologías. Por ejemplo, vamos a tener una poliuria. Poliuria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Eliminación abundante del orina, más allá de 2 litros al día. Poliuria. Acá vamos a tener oliguria. Hay una pizarra, pues sería importante, ¿no? La oliguria. ¿Qué es esto? Disminución de la cantidad de producción de orina. Menos de 500 ml en 24 horas. Después tenemos la anuria. Anuria. La anuria. La anuria, ¿qué es lo que va a producir? Es disminución de la cantidad de orina, menos de 100 ml en 24 horas. Estos son los signos que a mí me indican alguna patología a nivel del paciente cuando hay una afectación a nivel urinario. ¿Cómo yo controlo esta cosa? O sea, ¿cómo yo sé? Porque el paciente me puede llegar a decir, ¿sabe qué, doctor? Vengo orinando poquito o vengo orinando mucho. Por eso cuando usted ingresa o tiene la sospecha de esta patología, lo que me dice ahí, control de ingesta y excreto. Entonces, el momento que está controlando la ingesta y la excreta, usted está controlando el volumen de orina. Y podemos tener la poliuria, la oliguria y la anuria. Cuando tenemos esta patología, entonces usted va a tener un problema a nivel renal. Generalmente estos dos, la oliguria y la anuria, puede ser de origen prerrenal. Prerrenal. Una persona que ingiere poco líquido, o un paciente que presenta un shock hipovolémico, o un paciente que produce diarreas abundantes. Entonces va a haber una depresión de la orina, del componente intravascular, que vamos a tener una oligoemia renal y va a producir menos cantidad de orina. Entonces, acá nos puede estar dando una causa de tipo prerrenal. En la causa de tipo prerrenal puede haber, ya vamos a ver un poquito más adelante, las causas prerrenales. También podemos tener aquí alguna patología que nos dañe el riñón. Ahí están las glomerulopatías. Tenemos y van a aparecer 2 síndromes. Uno que es el síndrome nefrótico, y el otro que es el síndrome nefrítico. ¿Cómo se diferencian? Fácilmente. El síndrome nefrótico se produce por una eliminación aumentada de proteínas. Entonces, esto elimina mayor cantidad de proteínas. ¿Ya? Por lo tanto, un paciente que va también a aparecer acá es un signo que se llama el edema. Ya habíamos visto la fisiopatología del edema, la correlación entre la presión hidrostática con la presión coloidosmática. Pero acá,
¿Por qué se produce? Porque en el síndrome nefrótico alguna causa produce un daño del glomérulo y se elimina mucha proteína por el glomérulo. Por ejemplo, uno que produce una nefropatía es la nefropatía diabética, que inclusive es un predictor pronóstico la proteinuria que presenta el paciente. Una característica semiológica del edema de tipo renal es el paciente presenta edema vespertino. Perdón, es un edema matutino. Por eso el paciente en la semiología le dice, doctor, ¿sabe que mis ojos amanecen hinchados? ¿Ya? Entonces amanece hinchado. Mientras que se correlaciona con el edema de tipo cardiológico que se presenta en las tardes o vespertino, no matutino, sino vespertino, y dice, doctor, ¿sabe que empecé con los pies hinchados? Entonces ahí es en donde usted tiene que, en la semiología, cuando está haciendo la historia clínica, usted tiene que determinar esta parte de si es que existe el edema es de origen cardíaco o es de origen renal. Pero también solo este síntoma, como en este curso hemos ido viendo, tiene que acompañarse de otros elementos, por ejemplo, taquicardia, no sé, signos de irritación yugular, a lo mejor ascitis, para ver el problema cardiológico, pero no tiene ninguna de esas, a lo mejor va a ser de tipo renal. Entonces acá ya tenemos 4 signos que son importantes también en el análisis desde el punto de vista nefrológico. Después vienen los signos de la parte media. Y en la parte media tengo solo un signo importante, que es el cólico. El cólico nefrítico. Justo el que vimos la clase anterior. El cólico nefrítico. Y nada más. Nada más no tenemos ahí. Ningún otro, como es otro signo así importante, como es importante en la semiología del aparato renal. Y acá abajo tenemos los síntomas bajos. Entonces, usted cuando está analizando esta cosa, está de la parte, podemos tener síntomas superiores, síntomas medios y síntomas inferiores. ¿Cuáles son los síntomas? Aquí sí es muy florida la sintomatología. Entonces, uno es la polaquiuria. Polaquiuria. Signo, la polaquiuria. ¿Qué es la polaquiuria? Es el aumento del número. Aumenta el número de veces del deseo de orinar. Acá es poliuria, volumen. Acá abajo es número. Después tenemos la disuria. Tenemos la disuria, que no es más que es la sensación o el deseo de seguir orinando después que usted lo realiza. Y se puede complementar también con lo que se llama el tenesmo vesical. Si usted ve, acá ya tenemos polaquiuria, disuria, tenesmo vesical. También hay otro signo que se llama estranguria. Estranguria. Y la estranguria no es más que es dolor. A veces uno se puede confundir si es disuria, si es tenesmo, si es estranguria, pero en todo caso son síntomas de la parte de abajo. Después de eso tenemos la retención urinaria. Retención urinaria, ojo, esto es muy frecuente que el paciente, inclusive con mis posgradistas residentes, cuando están empezando, se confunde retención urinaria con
anuria. Anuria es un problema de producción de orina, mientras que la retención urinaria es un problema de obstrucción de la salida de la orina. Un paciente con hipertrofia prostática que se obstruye completamente, se puede dar una retención urinaria, pero clínicamente, ¿qué me va a dar? Me va a dar un globo vesical. ¿Y lo va a poder palpar dónde? En el hipogastrio. Ahí le voy a palpar. Entonces ya tenemos poliaquiuria, disuria, tenesmo vesical, estanguria, retención urinaria. Después, en el hombre, usted va a tener los síntomas del prostatismo. ¿Y cuáles son los síntomas del prostatismo? Además de estas molestias, la urgencia, hay como es un signo que se llama la urgencia urinaria. Ese paciente le dice, doctor, ¿sabe qué? Me da ganas de orinar y corro a realizar porque parece que se me va la orina. Entonces tenemos la urgencia urinaria. También, y esto, hay también el signo que se llama la nicturia. Nicturia. Y este es un signo que presenta generalmente los hombres cuando comienza a crecer la próstata. La próstata normalmente se comienza a degenerar a partir de los 50 años de edad. Entonces, conforme va pasando el tiempo, el hombre va a tener problemas de orina. Y vamos a tener la nicturia es un signo de hipertrofia prostática benigna. Cuando ustedes que tienen papá y a lo mejor es dentro de los 50, 60 años, y si usted le ven que va a la orina en la noche 2, 3 veces, ya está con un problema, que es un proceso de una hipertrofia prostática benigna. Ahí hay que hacer un eco para que ver cómo está y resolver ese problema. No es normal, usted puede levantarse 1, 2 veces a la orina, pero ya cuando pasa de eso, o sea, ya hay que pensar en una hipertrofia prostática benigna. Otro de los síntomas también de la hipertrofia prostática benigna es la disminución de la fuerza del chorro. De la fuerza. Les he enseñado, como es a ustedes, a sus compañeros que ya han pasado conmigo, les digo que ¿cómo yo puedo evaluar a una persona que tenga un problema prostático? En la historia clínica, cuando usted le pregunta cuántas veces orina en la noche, si le dice, y usted le repregunta, no le dice, sí, sabe que yo orino unas 3, 4 veces. Y usted tiene que hacer una repregunta inteligente, rápida. ¿Y cuántas veces orinaba usted antes? No, doctor, usted sabe que hace unos 10 años atrás no me levantaba. Y después de unos 5 años ya empecé a levantarme una vez en la noche. Pero ya en estos últimos 3 años me estoy levantando cada 3, 4, 5 veces. Ahí está la clínica. Por eso, cuando está haciendo la semiología, está preguntando. Esa es la riqueza de la semiología, porque usted tiene que aprender a sacar los síntomas y los signos que el paciente no le da importancia. Porque a veces la persona no le da importancia a que tengamos estos signos y estos signos. No le da importancia porque piensa que no hay ninguna patología, nada, pero usted es el que cuando llega allá a que le valore el paciente, usted tiene que sacar esos síntomas, sacar esos signos. Disminución de la fuerza. Otro, cómo usted se puede dar cuenta también
en el paciente clínicamente, si es que hay alguna patología de tipo, de tipo, de tipo prostático, es cuando le ven cuánto tiempo se va al baño al paciente. Dice, y le pregunta a la familia que le acompaña, ¿y su papá cuántas veces va al baño? Varias veces. ¿Y qué tiempo se demora? Bastante, doctorcito. ¿Por qué se demora? Porque está pujando, pues, para orinar. Y otra cosa, el clínico tiene que ser muy observador o muy que le pregunten completamente a usted. Espérenme un ratito, ¿ya? Voy a contestar una llamada que está... Ya, entonces, otro de los signos, como otro de los signos que en la parte de abajo, en los signos bajos, la pérdida de la fuerza, pujar, y les decía que es fácil nosotros darnos cuenta si el paciente, como es el paciente, tiene problemas inferiores como es en la parte de la próstata, de la vejiga. Todos estos síntomas, por ejemplo, todos estos síntomas aquí, permítanme dibujar, esto sería la vejiga. Todos estos síntomas, la polaquiuria, la disuria, el tenso vesical, la estranguria, son síntomas de la vejiga. Y todos estos síntomas en el hombre, cuando se tiene disminución del chorro, la nicturia, la polaquiuria, la fuerza como es la fuerza de la orina. Entonces lo que hay que ir preguntando todos esos síntomas como es que tiene este paciente. Y cuando tenemos ya acá aparece dos síntomas que yo le clasifico aunque puede ser en cualquier estado de acá, aparece como es lo que se llama la hematuria. Y la hematuria, entonces vamos a tener tanto en la parte superior, tanto en la parte media como en la parte inferior. Cuando hay problemas, sí podemos tener algunas complicaciones en la parte como es, y sí nos puede dar como es alguna, clínicamente indicarnos en dónde pues está naciendo como la hematuria. La hematuria de la parte superior se va a acompañar de estos signos, de poliuria, de oliguria, de anuria o de edema. La parte como es en la parte media se puede acompañar de el cólico nefrítico, porque inclusive como es en el cólico nefrítico, si usted leyó ya cólico nefrítico, usted va a tener que en el examen de orina vamos a tener hematuria microscópica. Y
También puede haber hematuria en la parte de abajo, tanto en la vejiga como en el área prostática, por alguna patología. Puede ser, como es ahí, cuando hay una infección muy fuerte en la parte de la vejiga, puede haber hematuria por un proceso infeccioso, pero también puede haber hematuria por un tumor de vejiga, puede haber hematuria por un tumor prostático, puede haber como es, síntomas de que puede estar dándonos una diferente como es síntomas para ir conociendo. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el problema, como es el problema de estos síntomas a nivel como es urinario, tenemos que ir sacando la sintomatología de acuerdo como es a lo que se vaya presentando en el tipo de paciente. Hay una cosa más que aquí que podemos como es encontrar. Cuando el paciente, por ejemplo, cuando usted puede darse cuenta, igual es un signo muy frecuente de los pacientes con diabetes. Ustedes tienen el umbral de eliminación. Normalmente, usted cuando se hace como es un examen de orina, no debe tener glucosa en orina, o lo que se conoce como glucosuria, porque esto no nos va a... El umbral de eliminación de la glucosa es alrededor de 180. Cuando estamos sobre 180, usted puede tener eliminación de glucosa en orina y va a salir la orina dulce. Y una de las cosas que también ya con la clínica y con los años que uno va viendo, uno pregunta y dice, a veces, como el paciente le dice, ¿sabe, doctor, qué será? En mi casa se ha comenzado a llenar los moscos. Cuando se llenan los moscos y usted investiga, puede ser mucho más cuando se va al baño y si usted se llena por ahí, ya comienzan a pensar de que puede haber un signo de glucosuria. Entonces también eso puede ser un paciente con una diabetes que tranquilamente le puede estar usted diagnosticando. Otra de las cosas que también desde el punto de vista semiológico que tenemos en ese tipo de pacientes, cuando hay alteración del problema renal, es que la orina sale muy espumosa. Normalmente sale muy espumosa y eso es porque hay una cantidad de proteínas que se eliminan en la orina. Y también el examen de orina, usted puede, ahí cuando pide, tampoco hay proteínas en la orina. Entonces también, si usted encuentra proteína en la orina, ya tiene que estar pensando que el daño va a ser arriba, en la parte del glomérulo. Algo está pasando en el glomérulo. Ahí es cuando aparecen los síndromes nefróticos, los síndromes nefróticos, los síndromes nefríticos. Y únicamente para determinar o descartar el proceso del síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, lo que tenemos que ver es el porcentaje de proteínas que se elimina. Hay mucha clínica en la parte, como es en la parte de proteínas, pero cuando se habla del síndrome nefrótico y nefrítico, usted lo que tiene que, saber una cosa, lo básico, el porcentaje de proteínas es muy importante en orina. Cuando hay un síndrome nefrótico o nefrítico, es 3.5 gramos de proteínas en 24 horas. Cuando usted elimina más allá de 3.5, estamos hablando de un síndrome nefrótico. Cuando elimina menos de 3.5, estamos hablando de un síndrome nefrítico. Y asimismo, como hemos ido viendo todo en este curso, los síndromes
son únicamente una agrupación de síntomas y signos que tienen una misma fisiopatología y que va a tener como causa una enfermedad básica. El éxito de nosotros, llévense esto en la mente, que va a ser cuando encontremos la base etiológica del daño que está produciendo. Nunca traten el síntoma o el signo. Deben buscar la causa etiológica. Esto es lo que nos diferencia de los médicos. Al médico lo que nos va a diferenciar en algún momento, no hay que desesperarse, porque a veces uno cuando ve este cuadro, que ya lo he hecho muy resumido cuando estamos en clases presenciales, yo le hago un cuadro bastante grande, mucho mejorcito graficado, pero usted lo que tiene que meterse en su mente es los síntomas. Hoy que es fácil hacer una captura, por ejemplo, ya puede tener una captura, antes hablaban una foto, pero puede capturar y ponerse a analizar todos los síntomas y todos los signos que aquí le estoy entregando. Y después ir a investigar. Entonces hay que investigar causas de poliuria. Creo que en el curso que hemos tenido, qué pena, como es que hoy, como hoy no podemos ser presencial, no podemos, o sea, hasta se trabaja no tan como es al 100%, pero en todo caso, creo que hemos trabajado en una metodología, en una causa, como es uno cómo ir analizando una historia clínica, cómo tengo que identificar un síntoma, cómo identificar un signo, cómo debo yo hacer el análisis fisiopatológico, y poquito a poquito, con el tiempo que ustedes vayan avanzando, sabrán unir síntomas y signos, sabrán unir, harán síndromes y pondrán diagnóstico. También con un poco más de experiencia, porque hoy en este momento están iniciándose a la clínica. El próximo ciclo, por ejemplo, ya verán un poco ya más profundo el síndrome nefrótico y las causas del síndrome nefrótico. Ya vendrán el síndrome nefrítico, ya analizarán la hematuria del paciente, y analizarán la hipertrofia prostática benigna, y analizarán el cáncer de próstata. O sea, ustedes van a tener diferentes formas de análisis, como es y aprenderán a analizar con el tiempo. Cuando estamos viendo los síntomas superiores, los síntomas medios, los síntomas bajos o inferiores, usted está identificando la parte donde está el daño. Y ahí es lo que tiene que investigar. ¿Qué es lo que voy a pasar esto? Ya, y voy a regresar acá. ¿Cuáles son los exámenes que a mí me van como es a ayudar en ese tipo de patología? Aquí nunca se olviden la famosa biometría hemática. La biometría hemática, por eso dicen los exámenes de rutina. La biometría hemática, porque la biometría hemática a mí me va a indicar o es normal, o está inventado, o está disminuido en los leucocitos. Podemos tener una leucocitosis en procesos infecciosos, podemos tener una linfocitosis en procesos de tipo crónico, o podemos un cuadro de anemia, que es secundario al proceso como es el proceso renal crónico. Usted sabe que una de las causas de síndrome anémico también es la insuficiencia renal crónica, porque no se produce eritropoyetina. Pues podemos encontrar alguna patología en la biometría hemática. Otro de los signos que ustedes los exámenes que tienen aquí, importante, la urea y la creatinina. La urea y la creatinina es un marcador para fase aguda. Entonces, cuando yo tengo una elevación de la creatinina, es un proceso de tipo agudo. Cuando yo tengo elevación de la urea, es un proceso de tipo crónico. Entonces, usted
va a tener observando la urea y la creatinina, usted va a pedir, ya va a tener una observación de cómo está pasando esos riñones, cómo están trabajando esos riñones. Entonces, hay que pedir urea y hay que pedir creatinina. Cuando hay alteración de la patología, vemos que hay alteración en urea y creatinina, hay que pedir la depuración de creatinina en orina de 24 horas. Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Depuración de creatinina en orina de 24 horas. ¿Qué es lo que valora la depuración? Y esto es inclusive, es mucho más el nefrólogo. Cuando ustedes vayan a rotar en nefrología, ustedes van a ver de que el nefrólogo le da mucha importancia a la depuración. ¿Por qué? Porque es un estudio mucho más preciso que valora la función de concentración y dilución del riñón. Y esto tenemos lo normal entre 50 a 70 más o menos, es lo normal. Depuración de creatinina en orina de 24 horas. Debajo de 50, pacientes en procesos de insuficiencia renal. Otra de las cosas que también hay que pedir en el paciente con problemas renales es electrolitos. Electrolitos. Sodio, potasio, calcio, magnesio. Porque son los que van a estar alterados en las patologías. Por ejemplo, una diabetes insípida. Vamos a tener una gran eliminación de sodio por orina. Entonces, ahí usted va a tener una eliminación de sodio en orina elevada y usted va a tener en el intravascular una hiponatremia. Y la hiponatremia lo que nos va a producir es un proceso a nivel de un edema cerebral, inclusive nos puede dar convulsiones. También, si usted pierde mucho potasio, por ejemplo, en orina, usted puede perder potasio en diarreas. Eso va a alterar también. Recuérdense que el potasio tiene que ver con el sistema cardiolector, con el ciclo cardíaco. Y ahí tiene que ver en la fase, como es en la meseta, en la parte de despolarización y después la repolarización. Ahí la meseta en donde tiene que ver, actuar el parte del potasio y también el calcio. La meseta mucho más del calcio, entonces también podemos tener trastornos de hipocalcemia o hipercalcemia. Entonces es muy importante, cuando estamos valorando la patología renal, hay que pedir esos exámenes que tenemos que a la mano y que nos pueden dar. Otra de las cosas que también ustedes saben que el riñón tiene que ver con el equilibrio ácido-base. Pues vamos a pedir una gasometría. Y ahí podemos tener alteración diferentes, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia renal, de ley que va a alteración en la gasometría. Otro de los exámenes que usted como es que debe pedir y que está al alcance de nosotros es el famoso hemo. Esto nos puede dar un sinnúmero de información. Solo para resumir, por ejemplo, podemos ver glucosa en orina, glucosuria, paciente diabético. Podemos tener proteinuria en orina, algún trastorno a nivel del glomérulo. Usted puede tener sangre en orina, hematuria, que puede ser macroscópica o que puede ser microscópica. Usted puede tener cuerpos cetónicos elevados en pacientes diabéticos.
En pacientes diabéticos puede tener cuerpos cetones elevados y podemos estar en una cetoacidosis o podemos también tener un coma hiperosmolar. También podemos ver la presencia de bacterias. En el examen de orina nos puede dar el nitrito, por ejemplo. El nitrito puede ser positivo o puede ser negativo. Cuando es un nitrito positivo, usted va a tener un problema de bacterias y eso nos va a dar un proceso de tipo infeccioso. También puede haber piuria. Piuria es número de glóbulos blancos en la orina. Normalmente estamos hasta 3, 5 por campo máximo, pero ya cuando hay 10, cuando hay 20, peor cuando hay 30, entonces ya hay un proceso de tipo infeccioso. Puede ver también por campo los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tenemos 2 hasta 5 por campo, pero usted cuando ya hay más allá de 10 estamos con una hematuria. Entonces puede haber hematuria, glucosuria, proteinuria, porque los exámenes de sangre, el examen de orina, cuando está haciendo con la tira, usted puede encontrar todo eso. Eso ya usted le va a ayudar a interpretar diferentes patologías que están pasando en el árbol urinario, o que está pasando desde el glomérulo hasta la parte del uretra. Posteriormente a esto, ¿a usted qué debe interesar también investigar? Una cosa muy sencilla, un eco renal y prostático. O sea, el eco renal a usted le va a permitir ver la estructura anatómica del riñón, le va a permitir ver la cantidad el tamaño del uréter, le va a permitir ver a usted cómo está la vejiga, cómo está la próstata, y usted puede llegar a un diagnóstico con el simple eco renal y eco de pelvis. Si cuando encuentra alguna cosa anormal, cuando encuentra usted alguna cosa como es anormal, usted puede hacer una angio-TAC renal. Angio-TAC. Este examen, por ejemplo, es muy utilizado cuando se tiene cálculos, cuando se tiene la sospecha de una hidronefrosis, cuando se tiene sospecha de un tumor renal. Esta angio-TAC es muy sensible porque me permite ver la estructura anatómica. En casos especiales podemos complementar con una TAC de abdomen y pelvis, que va a permitir ver bien las estructuras. Este es mucho mejor que el otro, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo tumores, cuando yo estoy evaluando, a lo mejor a mí me interesa no solo ver la estructura como es anatómica de los riñones, sino también ver más allá de esto. Entonces me permite ver cómo está el riñón, cómo está el retroperitoneo, cómo están los diferentes elementos que me interesa ver la extensión del tumor. También puedo pedir una resonancia magnética. Ya esto se va haciendo como es una resonancia magnética nuclear de riñón, por ejemplo, cuando estamos viendo un tumor. A mí me interesa ver muy bien cómo está el tumor, una resonancia magnética. Todo esto va haciéndose de acuerdo a la clínica, ¿no? ¿Qué es lo que tengo yo y qué es lo que estoy investigando? Es fundamental. Otra de las cosas que quisiera que se lleven de este curso es que usted no diagnostica con exámenes. Usted confirma la sospecha diagnóstica. Cuando usted está cuando usted está confirmando, cuando dice, yo tengo una hipertrofia prostática, benigna, perfecto. ¿Qué va a pedir? Un eco prostático.
Yo tengo síntomas de que hay una infección de vías urinarias, porque tengo disuria, porque tengo polaquiuria, porque tengo urgencia, porque tengo tenesmo, porque tengo estranguria. ¿Qué va a pedir? Un examen de orina. Peor si es que hay fiebre. Si yo tengo un proceso como es un proceso de tipo de un prostatismo, que hay un chorro disminuido, la fuerza está disminuida, hay el goteo postmiccional, por ejemplo. Vean a sus abuelitos que tienen, como es que tienen un proceso que no se operado la próstata. Salen mojados los pantalones, porque hay el goteo postmiccional. Y eso ya habla de la hipertrofia prostática. También hay un síntoma que me estoy olvidando, que es la incontinencia urinaria, que puede ser en el hombre y también que puede ser en la mujer. Y ustedes cuando, en su práctica, por ejemplo, cuando nosotros como estamos en la práctica y utilizamos el examen físico, los 5 sentidos. Aquí, por ejemplo, el olfato es fundamental, porque usted, cuando ingresa el paciente, usted siente el olor de la orina. Entonces usted ya se da cuenta que o hay goteo postmiccional o hay incontinencia urinaria. Lo único que tengo que preguntar al paciente es, ¿se le va la orina? Sí, doctorcita, se le va la orina. Es más frecuente la incontinencia urinaria en la mujer, mucho más cuando han tenido varios partos vaginales. Entonces ahí es cuando se tiene la incontinencia urinaria. Hay otros estudios que ya casi, yo creo que hasta aquí, un médico general podría solicitar, tranquilamente. Quizás hasta la depuración de creatinina en orina de 24 horas, como que podría ser un poco más de especialidad. Pero si usted sabe interpretar una urea, sabe interpretar una creatinina, ya, denos por satisfechos de que estamos por el camino correcto. Creatinina elevada, proceso de tipo agudo. Urea elevada, proceso de tipo crónico. El uno, insuficiencia renal aguda, el otro, insuficiencia renal crónica. Cosas que podemos hacer, y el especialista, por ejemplo. El especialista, usted le va a pedir la proteinuria en orina para ver si es que yo sospecho, por ejemplo, un paciente viene con un edema de tipo matutino, si yo tengo, es un problema de tipo renal, pero ese edema debe ser por alguna causa, entonces voy a pedir una proteinuria. En el paciente diabético, la nefropatía diabética, hay que pedir proteínas en orina, y ese es un factor pronóstico de vida del paciente. Otra cosa que como es que también nos puede ayudar al diagnóstico, la biopsia. La biopsia a nivel renal. La biopsia a nivel renal. Entonces, mucho más cuando yo estoy sospechando de un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico, o si estoy mucho más de mi especialidad, por ejemplo, si es que yo veo un problema de tumor, de ley me va a tocar hacer una biopsia. Otro estudio un poquito más avanzado, aunque podríamos estar por acá, ¿no? Es el urograma excretor. ¿Qué es el urograma excretor? Es la inyección de un medio de contraste y como se elimina por la orina, le hacen las placas y le comienzan a tomar y se puede ver la estructura anatómica y también cómo se ha eliminado la orina. Entonces también un urograma excretor me puede ayudar a mí. Aquí en la ecografía, les decía, la ecografía renal y la ecografía prostática. Y cuando ya tengo estas patologías, es la referencia ¿a dónde? Al nefrólogo.
El nefrólogo, él como con su especialidad ya va a determinar por qué está con la proteinuria, por qué está con la hematuria y a lo mejor necesita un tratamiento. Entonces, vean cómo usted en un paciente que cuando estamos evaluando la parte renal es importante pedir estos exámenes. Aquí en este caso que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Vean acá, por ejemplo, aquí tiene un antecedente, es un joven, ¿no es cierto? Tiene un traumatismo, trabaja en la construcción, tiene un traumatismo, vean acá como tenemos una creatinina que se eleva en menos de 24 al doble, de 0.8 a 1.9. Y vean lo que decimos, tengo un gasto urinario menos de 20 mililitros por hora. Y 20 mililitros por hora, esto es una oliguria. ¿Cuál será el diagnóstico? Una insuficiencia renal aguda. Pues así mismo, ¿no? Los exámenes, cuando usted está pidiendo los exámenes, ¿qué nomás tengo? Tengo el traumatismo, tengo el antibiótico, tengo el gasto urinario disminuido, tengo la creatinina como es elevada. Usted ahí se pregunta en diferentes como escenarios. Por ejemplo, ¿qué nomás ha pasado en los últimos momentos? El traumatismo, el uso de anestésicos, el uso de antibióticos. Recuerden que el uso de anestésicos y antibióticos son nefrotóxicos. En el gasto urinario, a lo mejor, ¿cuánto perdió líquido en este aplastamiento importante? Entonces hay una pérdida y podemos tener una hipotensión del paciente. A lo mejor perdió sangre, todo, y llega con un proceso de hipovolemia y posiblemente es a la causa de un incremento de la creatinina. Entonces estamos teniendo un proceso de tipo agudo. Entonces aquí, vean, por ejemplo, aquí hemos puesto, cuando estamos haciendo el diagnóstico diferencial, ¿qué elementos nomás me pueden producir esta causa de incremento de la creatinina, disminución del gasto cardíaco? Y tenemos acá, vean, tenemos la hipovolemia, la insuficiencia cardiovascular, la obstrucción renal, obstrucción intrarrenal, la ruptura vesical, enfermedades vasculares, glomerulonefritis, nefritis intersticial, enfermedad posisquémica. Puede haber como es un problema inducido por el pigmento, introducción de tóxicos, antibióticos, de contraste, anestésicos, todo también puede dar como es algún problema, y también en algunos casos que se relacionan con el embarazo, pues a través de abortos sépticos o hemorragias uterinas o eclampsia. Entonces, cuando estamos como analizando acá en este paciente, uno puede pensar que hay una hipovolemia, hay un paciente con hipovolema, o que nos puede dar una insuficiencia cardíaca. Y ahí está la pérdida de volumen. No podemos saber cuánto perdió de líquido en el aplastamiento. Después, también puede haber, como es hacerse un proceso de una nefritis intersticial, porque recibió fármacos, recibe anestésicos, recibe analgésicos, recibe antibióticos. Entonces, esto va a producir como es un daño. Y también podemos tener inducido por tóxicos. Entonces, antibióticos, materiales de contraste, anestésicos que podemos tener. Entonces, en este paciente, claro, cuando se le hizo como los estudios, lo que tuvimos una CPK elevada, es la creatinina fosfoquinasa. Y la fosfoquinasa, ¿dónde se produce? A nivel del músculo. Y el músculo, entonces lo que va a producir es una rhabdomiólisis. ¿Ya? Entonces esto va a producir lo que se llama una insuficiencia renal aguda. Pero en el momento que yo le hago, como es un CPK, una creatinina fosfoquinasa, y encuentro cómo es elevada, estoy tratando de encontrar la causa. Y el diagnóstico de este paciente es una insuficiencia renal aguda por necrosis tubular aguda secundario a rhabdomiólisis. Las lesiones por aplastamiento liberan mioglobina, que se precipita en los túbulos renales
y tiene, además de eso, tiene 3 agravantes. El uso de antibióticos, no documentamos hipotensión, no sabemos qué pasó del aplastamiento hasta la anestesia, y el uso de anestésicos, y aquí creo que falta también el uso de antibióticos, porque normalmente cuando usted acude a una emergencia, acude a ver con un paciente, ¿qué es lo primero que le pena? Un analgésico. Y lo que más hacen es utilizar antiinflamatorios no esteroidales, por ejemplo, el diclofenac sódico, el ketorolaco, que pueden ser como, pues, unos buenos analgésicos, pero también pueden ayudar a este problema patológico. Acá tengo otro ejemplo, y con eso ya para terminar, que es el hombre de 76 años de edad que consulta por disnea de pequeños esfuerzos y nota que la cantidad de orina disminuyó en los últimos 15 días, más baja de peso, aproximadamente unos 5 kilos. Al examen físico tenemos palidez marcada, tensión arterial 160, 110, no adenopatías periféricas, corazón taquicárdico 120 por minuto, tórax en bases tenemos espacialidad disminuida, bilateral, premetabolido, matidez, murmullo abolido, y el abdomen es normal. Entonces, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, acá ya solo como es en el momento que usted está como evaluando esto, acá tenemos esto, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Si usted se acuerda, es un síndrome de ocupación hídrica. ¿Qué quiere decir este paciente? Que tiene derrame pleural. Punto. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el derrame pleural puede ser un hidrotórax, puede ser un kilotórax, puede ser un hemotórax, cualquiera de esos elementos puede ser. Entonces un piotórax también puede ser un proceso infeccioso. Entonces acá lo que tenemos es un derrame pleural. ¿Cuáles son los elementos que uno tiene para el análisis? La disnea, la oliguria, la baja de peso, la palidez, la taquicardia y el síndrome de ocupación hídrica. Todos se desarrollan en los últimos 15 minutos, como en los últimos 15 días. Entonces, algo está pasando en este paciente y tenemos que pedir algunos exámenes. Entonces, otra cosa que también le deben aprender y en la parte final de este curso es que usted tiene que, como les enseño, tiene que aprender a jerarquizar el síntoma y el signo. Y otra cosa, tiene que aprender a ir separando como lo hago ahí aquí. Pongo síntomas cardíacos, síntomas renales, síntomas generales. Por ejemplo, ve aquí, yo le pongo a mí, en mi análisis, primero pongo los síntomas cardiopulmonares: disnea, espacial disminuido, permetabolido, matidez, murmullo abdominal abolido, taquicardia 120 por minuto. Algo está pasando en el sistema cardiopulmonar, más en el pulmonar que en el cardiológico. Pero aparece también otro signo, que es la palidez. Aparece otro signo, que es la oliguria, y un signo más muy general, que es la baja de peso. Entonces acá tenemos, en el verde, tenemos como es una patología cardiopulmonar. En la parte de palidez puede haber una patología hematológica, y en la parte de oliguria, que es la presencia de orina en menos de 500 ml en 24 horas, entonces estamos viendo que hay algún problema a nivel de la vía, como es el uréter, del uréter, y también a ver cómo es un problema a nivel de los riñones. Entonces aquí tenemos un síndrome de ocupación hídrica. Acá podemos, y con eso hasta ahí nos podemos. Entonces, como les decía, ¿qué elementos yo debo pedir? Biometría hepática completa, urea, creatinina, electrolitos, depuración de creatinina, una RX de tórax fundamental, porque estoy pensando en un derrame pleural bilateral, un electrocardiograma, por supuesto. Ahí tengo una taquicardia, y la taquicardia, como ustedes no conocen, puede ser supraventricular, puede ser fibrilaciones, puede haber flúter. O sea, el electrocardiograma nos va a ayudar a orientar esa parte. Y también me va a pedir, como es un eco
de abdomen y pelvis. Entonces, ya tenemos los elementos que yo voy a solicitar. Cuando yo hago los estudios de exámenes, vean, por ejemplo, como ahí tengo una biometría hemática que está normal, pero sí me llama la atención a mí aquí. Aquí, ¿qué me llama la atención? La anemia. Una hemoglobina 24 para un hombre de 62 años es poco. ¿Qué me llama acá? Un problema de una insuficiencia renal crónica. Tenemos sodio, tenemos urea de 125, lo normal es hasta 45, y tenemos una creatinina de 8, lo normal es hasta 1. Entonces ahí ya solo aquí, estas dos cosas, ya me dice a mí insuficiencia renal crónica. Pido electrolitos, normal. Pido la depuración de creatinina, está bajo. Recuérdense lo que les dije, de 50 a 70. Aquí tenemos 30, entonces ya tengo un paciente con oliguria. Clínicamente teníamos derrame pleural, ahí está el derrame pleural. El electrocardiograma, había una taquicardia, ahí está la taquicardia social. Y en el eco, ve acá, en el eco lo que nos dice que hay una hidronefrosis bilateral. Hidronefrosis bilateral. Entonces usted, en este momento, vea el riñón antes, el riñón y después. Lo que me está diciendo en este caso que tengo algún problema que está obstruyendo en la parte postrenal. Ahí hay que hacer. Entonces aquí, ¿qué debemos hacer? Una tomografía. Entonces, previamente a esto, solo con estos exámenes, yo ya le pongo que hay una insuficiencia renal crónica caracterizada por anemia, hipertensión arterial y derrame pleural bilateral. Y encuentro una hidronefrosis hidronefrosis bilateral. Entonces, entonces la pregunta es, ¿qué estará pasando? ¿Por qué estará obstruidos los dos? ¿Habrá una obstrucción a nivel de la próstata, a nivel de la vejiga, o habrá crecimientos a nivel del retroperitoneo? Pero algo le está comprimiendo. Entonces, tengo que pedir algún estudio para que me ayude a ver qué está pasando en el problema en la parte postrenal. Y claro, cuando ya hacemos ya los estudios, pues hacemos también un estudio de líquido que sale, que les decía también, acá cuando estamos evaluando el porcentaje de proteínas. Y ahí tenemos 4 gramos. Y cuando ya tenemos más allá de 3.5 gramos, lo que estamos teniendo es un exudado. Y aquí ya me da el diagnóstico, lo que les decía a ustedes. Siempre cuando hagan de extraer líquido pleural, líquido pericárdico, líquido como es a nivel abdominal por ascitis, siempre pidan las 3 cosas: citoquímico, citobacteriológico y citológico. Citoquímico para determinar si es un exudado o un trasudado. Citobacteriológico para ver si no es un proceso infeccioso. Y citológico para ver si es maligno. Entonces aquí lo que tenemos es positivo para malignidad. Pero verán que estaba también obstruidos los riñones, porque había una hidronefrosis postrenal. Y le hago un ataque solo simple, ¿no? Ojo, no hay que hacer, porque ustedes saben que el uso de yodo, por ejemplo, usted tiene el problema de que produce mayor daño renal. Entonces, a este paciente lo único que decimos es un ataque simple de abdomen. Y en donde lo que nos dicen que hay masas retroperitoneales que compromete bilateralmente el uréter y produce la hidronefrosis. Entonces, el siguiente paso, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo una masa, hay que hacer una biopsia. Ya le hicimos la tomografía, ya me dijo que es positivo, y ya le pedimos cómo hacemos la biopsia, y al final lo que nos encontramos es con un linfoma difuso. El crecimiento ganglionar retroperitoneal lo que le dio la hidronefrosis bilateral, y esa hidronefrosis bilateral lo que le hizo de producir una
un problema de insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿cómo se cura esto? Quitándole a los ganglios para que pueda orinar el paciente. Muy bien, entonces, bueno, ya después, ya ahí vamos en esto que ustedes han aprendido conmigo sobre el método caso como estrategia pedagógica. Ustedes van viendo que presentamos la historia clínica, después hacemos los síntomas de los signos, analizamos la fisiopatología, pedimos los exámenes, argumentamos una hipótesis diagnóstica, pero ahí quedan hasta su competencia. Vendrán los otros médicos ya, por ejemplo, este caso le podemos ver con los de sexto semestre, por ejemplo, con hematología, o también ya podemos ver con posgradistas de primer año, de segundo año de medicina, inclusive ya podemos ver hasta con médicos oncólogos, por aquí ya se mete la oncología. Entonces, ¿qué exámenes voy a pedir? Y el examen que va a pedir, ¿cuál va a ser? Es una biopsia que ya lo tenemos, pero también después hay que hacer un estadiaje. Y bueno, como ustedes no vimos hematología, pero los linfomas se dividen en estadio 1, 2, 3 y 4. Entonces, para determinar esta cosa. Inclusive en el estadio del linfoma, del estadiaje, hay que hacer una biopsia médula ósea para ver si no está infiltrando la médula. Y después sí ya, cuál es el tratamiento, que va a ser la quimioterapia, pues la inmunoquimioterapia o va a ser la radioterapia, dependiendo de la parte. Entonces, únicamente ya para ir como terminando, no debemos olvidar estas cosas básicas, el qué y el cómo preguntar. El qué preguntar de cualquier síntoma, de la hematuria, de la coluria, del tenesmo, de la estranguria. ¿Cuándo apareció? Porque ese preguntar fecha aparente y fecha real, lo que nos está indicando es si es agudo o si es crónico. Si es agudo, hace 2 horas. Si es crónico, hace 1 año. ¿Cómo empezó? ¿Empezó de forma súbita o empezó de forma insidiosa? ¿Cuál fue la causa? Así como en el paciente comió comida grasa y era cólico. Acá, como es acá, hemos visto insuficiencia renal, renal, porque hay pacientes que se van y se queman demasiado y pierden mucha y sudan y transpiran demasiado y también puede dar insuficiencia renal aguda. La evolución, ¿cómo apareció? ¿Cuáles son los síntomas acompañantes? Siempre preguntar. Pero usted ya cuando vaya encontrando, por ejemplo, y ese es el arte de la medicina, cuando usted poquito a poquito va aprendiendo, cuando usted va aprendiendo ya el arte de la medicina, usted cuando dice, sabe que estoy con hematuria, rapidísimo, la hematuria puede aparecer en el riñón, puede aparecer en la parte del uréter o en la parte baja, y orienta, señora, está orinando bien, no se resina la orina, no ha hecho fiebre, entonces ya está pensando en las cosas. Igual cuando dice, sabe que estoy con dolor precordial, rápidamente allá, palpitaciones, cianosis, disnea de pequeños esfuerzos. Entonces el síntoma que a usted le pregunta, o sea, que le dice el paciente, es el síntoma importante que usted tiene que analizarle. Y el síntoma acompañante, usted rápidamente, en el momento que le dice el síntoma por lo que va el paciente, usted después puede ya encontrar los otros síntomas que están abandonados. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con el dolor? ¿Sabe que en la mañana teníamos qué sé yo, un dolor de intensidad 10/10, pero en la tarde está 1/10? Ha mejorado el tratamiento. Ese es el estado actual, cómo se siente. En relación con los medicamentos, ¿qué pasó cuando me dio el antibiótico? ¿Sí me mejoró o no me mejoró? He tomado 5 días, pero no me ha mejorado. Entonces como es importante que estas preguntas, que parecen simples, que nos
que no, como esto no, aparecería que no nos ayudaría mucho, pero son importantes para nosotros que estamos pasando por cuarto, por quinto semestre, porque nuevamente, recapitulo, nosotros como es bastante rápido como nuestra cátedra, nosotros le complicamos porque nos ponemos a analizar la fisiopatología, todo, pero es la competencia, qué síntomas de signos yo debo sacar en cada órgano como sistema, y se acabó. Pero no, hay que analizarlo porque el éxito del médico nuevamente va a ser analizar a base de la fisiopatología. Y para eso también es importante otra recomendación, es que debe usted tener un conocimiento de la fisiología. Porque si usted no conoce la fisiología, difícil que entienda la fisiopatología. Porque la fisiopatología, ¿qué es? Es el daño de la fisiología. Si yo tengo una taquicardia, es porque algo le pasó al sistema cardiorenal. Si yo tengo una hematuria, es porque algo le pasó al sistema urinario o la hematuria también, algún trastorno de una coagulopatía. Porque cuando estamos hablando de sangrado, ahí tenemos que ver la coagulopatía, biointrínseca, y como ustedes deben conocer, ahora ya hay una forma, antes nos enseñaban, como a nosotros, que se activa la biointrínseca, se activa la biointrínseca, eso va a la parte común, y cuando ahora es un proceso conjunto, que se une entre todos, y se van activando. Entonces, hay una nueva cascada de la coagulación que nos permite, como es a nosotros, establecer y hacer los diagnósticos. Muy bien, entonces vamos a terminar en esta parte. ¿Alguna pregunta que tengamos para realizar? Algo que esté, si nos ha faltado, déjeme como un ratito. ¿Alguna pregunta, alguna cosa? Bien. Eva, Chida, Eva, prenda su cámara. Eso, para conocerle por lo menos. Ya, a ver, alguien iba a decir. Ya, Doc, una pregunta. En el caso de que haya una hipertrofia prostática benigna, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento? Porque sé que es crónico, pero... La hipertrofia prostática benigna va a depender del tamaño, ¿no? Lo normal está entre 20 a 30 gramos de próstata, ¿no? Ya cuando tenemos síntomas prostáticos debe estar entre, haga cuenta, unos 40 gramos de próstata. Y si le da el prostatismo, por ejemplo, los síntomas prostáticos de la parte baja son muy intensos. La persona, como es la persona, va cada rato al baño, es molestoso, todo. Hay dos mecanismos. Hay un tratamiento medicamentoso que es el uso de la tansulosina, que que disminuye la próstata, pero solo es momentáneo y eso tienen que tomar de por vida. O la otra es el manejo ya eminentemente quirúrgico, que creo que es el mejor, porque si no, el uso de la tansulosina se toma 2 tabletas al día, vale más o menos, creo que está como $1.50, son $3 diarias, y a los $3 diarios multipliquen eso por 90, ya estamos en 100, y eso multiplique por un año, ya estamos en 1.200, y una cirugía a lo mejor le va a costar unos no sé, unos $1.500, $2.000. Entonces, o pasar dando solo ahí, por ejemplo, todos los síntomas, estaría solo tratando la sintomatología nomás, no estaría resolviendo.
pero sí, si ya le opera, sí está resolviendo la etiología. ¿Alguna otra pregunta? Ya, Doc, en el síndrome nefrótico no puede haber hematuria, sino es característico del nefrítico. Sí. Sí se puede componer. Claro que el nefrítico es mucho más frecuente, ¿no? O sea, la hematuria se puede estar en los dos, pero más frecuente en el nefrítico que en el nefrótico, porque el nefrótico es más de tipo crónico y es un daño del glomérulo y la eliminación de la proteína. Por eso en el nefrítico la hematuria es como el síntoma así como más importante, y en el nefrótico es el edema. Ya, Doc, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, si es que ya no hay preguntas, Iván, por favor, ¿qué nomás está pendiente? A ver, hasta este fin de semana te vamos a enviar ya los videos. Ya, por favor. Ajá, el examen no sé para cuándo estará planificado. Tal vez usted tenga fecha porque no he visto, la verdad. No tengo la fecha, pero normalmente con los antecedentes anteriores ha sido el último día. Entonces sería el viernes. Listo. ¿Qué iría para el examen en esta vez? Si yo ya va a seleccionar una lista de temas así específicamente con capítulos, yo le voy a enviar. Muchas gracias. Acabamos esto y yo voy a coger, no todo el libro, porque daríamos todo el libro, no, sino vamos a coger unos temas muy específicos para no sé, ya veo yo, o sea, cosas muy específicas, pero una cosa que sí van a ir de cajón es el dolor. Dolor precordial, dolor torácico, dolor abdominal, dolor lumbar. Esos son los 4 temas que vamos y que ya puede comenzar con estudiar. Porque es lo que más hemos visto, porque eso es la sintomatología más importante. Entonces ya voy a ver qué más encontramos. No va a ser tantos capítulos porque yo creo que con todo lo que hemos pasado, con todas las cosas, no creo que si estuviéramos así en ordinario, conmigo, ustedes como deben sabido, son exámenes semanales, los jueves es la característica de dar exámenes, se acumula cualquier cantidad, son exámenes parciales, semanales y acumulativos, todo, y al final todo. Como este tiempo yo creo que con un examen que considero lo más importante que ustedes vayan aprendiendo, va a ser más que suficiente. Ya, muy bien. Disculpe una preguntita. Tenía una pregunta particular de uno de los casos que vimos anteriormente. No sé si me podría ayudar. Claro. Lo que pasa es que en el caso que vimos valvulopatías, el diagnóstico del paciente fue estenosis mitral. Sin embargo, en foco mitral decía que tiene un soplo, o sea, en el caso estaba que tiene un soplo sistólico. ¿Eso no debería ser uno diastólico, Doc? Esa era mi duda. A ver, estaba en el caso que, o sea, ¿cómo decía? Si quiere le puedo proyectar, Doc. Proyectele. Ya. Un momentito. Perdón, Doc, un momentito. ¿Qué pasó? Perdón, Doc, es que mi computadora es un poco lenta. Pero ya está ahí. Ya. Ya, entonces, Iván, por favor, ya para ir terminando, los videos que quedarían. A ver, ahí, a ver, vamos. Ahí sí se ve, Doc. Sí, se ve. Este es el caso.
Ya, chapetas faciales, radiológicos, foco mitral, R1 aumentado de tamaño. R1 aumentado de tamaño es por la fibrosis o sea, es la estenosis que produce. Y soplo sistólico. Soplo sistólico, sí es soplo sistólico. ¿En qué momento pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? ¿En sístole o en diástole? De la aurícula al ventrículo pasa en diástole. No puede pasar en diástole. ¿Por qué, Doc? Porque ahí no es cuando el corazón se distiende y pasa la sangre. Estoy entendiéndole mal. Está entendiendo mal. Usted tiene como es, ¿cuál es el trámite normal de la sangre? Es la aurícula y después pasa al ventrículo. ¿Qué pasa en el caso? En el caso dice que hay un R1 aumentado y que hay un soplo sistólico. Entonces, en la estenosis, lo que está haciendo, está cerrado, ¿no es cierto? Está cerrado el orificio. Si estamos así, está completamente abierto. Entonces no va a pasar nada. Cuando se contrae la aurícula, cuando pasa la aurícula, el sístole, y se llena el ventrículo. Pero ¿qué pasa cuando se cierra la válvula? Cuando tiene dificultad, entonces ahí es cuando aparece el soplo sistólico. En la insuficiencia sí va a haber en la diástole, porque en el momento que se expulsa, también ahí puede pasar, puede regresar completamente. Ahora, las valvulopatías casi nunca son puras. Por eso a veces uno se puede confundir, porque la valvulopatía muchas son dobles lesiones, puede haber doble lesión mitral, puede ser soplos sistólicos y soplos diastólicos. Entonces, hay que puede ser mixto como soplo. Cuando tenemos ¿cuál es la competencia que nosotros debemos conocer? Independientemente del diagnóstico, así porque es muy fino, es bastante especialidad, ya se puede decir, así cuando uno está en el campo, un cardiólogo, por ejemplo, que le está escuchando, él es como el oncólogo que está palpando. Por ejemplo, usted me lleva una adenopatía y yo casi le digo diagnóstico, porque estoy todo el tiempo haciendo esas cosas. O yo palpo un hígado y le estoy diciendo esto es benigno y esto es maligno. O le palpo una masa cualquiera. Es igual como el cardiólogo. El cardiólogo que está ahí escucha todos los días el corazón. Él sí va a ser muy fino como el diagnóstico. ¿Cuál es nuestra competencia como estudiantes y como yo inclusive? Porque yo identifique que hay un soplo ahí, que es fácil de identificar, eso sí. Lo que podemos equivocarnos es en que sea sistólico, que sea diastólico. Pero lo que no podemos equivocarnos es que usted no reconozca un soplo. Eso sí, porque en el momento que usted reconoce el soplo, ¿cuál es la competencia? El estudiante, ¿qué dice? El médico general reconocerá el síntoma, reconocerá el signo y referirá al especialista. Entonces, el especialista, sí, si nosotros si tuviéramos esa experticia, por ejemplo, ya cardiológica, cada vez ustedes ven que en la especialidad se hace más complejo, cada vez hay súper especialistas, hay hiperespecialistas, hay arritmólogos, hay en especialidad, por ejemplo, hay ya solo de mama, solo de linfoma. En geriatría, por ejemplo, hay especialidad como es en demencia. Entonces, si era en específico, hay un doctor, por ejemplo, que es electrofisiólogo. ¿Quién le va a discutir a él en arritmias, por ejemplo? Nadie, porque está metido en ese campo. Eso. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Gracias, doctor. Ya.
Muy bien, si es que deje de compartir, vamos a la foto final. No dirá que se queda cortada la foto. Ya, muy bien, entonces a ver, ustedes también pueden hacer una captura, pero déjenme, yo voy a hacer una capturita. Ya, a ver, sonrían. Avisará, Doc, avisará. Ya, ese rato suelto, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, a ver, dejen ver para ver si es que si está bien, si no... Sí, yo creo que está bien. Ya feitos, ya, ¿qué vamos a hacer? Ya pues, mi Doc. Aquí agradecerle de parte de todo el curso, Doc. Realmente ha sido bastante